En el 8º día de nuestro viaje a India, Bután y Katmandú, abandonamos India rumbo a Bután. Desde el aeropuerto de Delhi tomamos un vuelo de la Royal Bhutan Airways, única compañía a la que se permite aterrizar en el pequeño y complicado aeropuerto de Paro, perdido entre altas montañas. El Reino de Bután es un pequeño país de algo menos de 41.000 kilómetros cuadrados, situado en plena cordillera del Himalaya, haciendo frontera al norte con el Tíbet y al sur con India. Su población total no llega a los 800.000 habitantes y este es el único aeropuerto internacional disponible. Sentíamos verdadera curiosidad por contemplar desde el cielo, como solo pueden verlo los pájaros, este pequeño, poco poblado y tan especial país del que apenas se tienen noticias contrastadas y al que la curiosidad internacional hace muy poco que ha comenzado a seguir. Desde la ventanilla de nuestro avión, que volaba más bajo que algunos de los picos que nos rodeaban, efectivamente veíamos un país poco poblado, sin ningún núcleo destacable de población. Un país de valles perdidos entre altas montañas, absolutamente verde y rotulado por las líneas muy curvas que dibujaban sus pequeñas carreteras, o por las profundas líneas más rectas correspondientes a sus ríos que avanzaban en la profundidad de sus valles. Y de vez en cuando, sobre un prominente risco situado en lo alto de alguna montaña, la estructura de algún templo. Finalmente, tras algo más de 3 horas de vuelo entre montañas, nuestro Boeing 737 de la compañía Royal Bhutan Airways se acercaba al primer núcleo habitado que veíamos y suavemente se dejó caer sobre el pequeño aeropuerto de Paro encajado en el valle. El edificio de la terminal se correspondía con el estilo que habíamos visto en todas las fotografías de edificios del país. Tejados superpuestos y balcones y ventanas con marquetería de madera bien trabajada. Y en el interior, los dragones de su bandera, que dan el sobrenombre Bután como el país del dragón y la felicidad. En el traslado hasta nuestro hotel, debíamos atravesar de un extremo a otro la pequeña y semi-rural población de Paro, que aparte de acomodarse en sus 4 calles centrales, el resto de sus 21.000 habitantes se distribuye en las laderas de los montes y las riberas del río que atraviesan el valle. En el camino nos cruzamos con grupos de estudiantes adolescentes de ambos sexos. Nos llamó la atención la vestimenta tradicional de los chicos, que visten con faldas sustituyendo a los pantalones. Bután tiene 20 regiones y en cada una existe un zon, mezcla de fortaleza, monasterio y templo, que desde el siglo XVII se utilizaron para defenderse de los ataques tibetanos que intentaban invadirlos continuamente. El zon de Paro, llamado Rinpoche, que ahora veíamos, fue construido en el siglo XV y es uno de los más famosos de Bután, así como la principal joya arquitectónica de la pintoresca ciudad de Paro. En 1993, Bernardo Bertolucci grabó aquí parte de su película El pequeño Buda, protagonizada por Keanu Reeves. Camino del hotel obtuvimos esta buena vista del pequeño y pintoresco aeropuerto. Nos alojamos en el Hotel Olatán, de tipo absolutamente tradicional y construido en medio de un pinar sobre la ladera de un montículo. Fue inaugurado en diciembre de 2008 para alojar a todos los invitados de Estado con motivo de la ceremonia de coronación del nuevo rey, Jimmy Kesar Nangyil Wangchuk, de 37 años, quinto rey dragón y ahora jefe de la dinastía Wangchuk. A lo largo de la calle principal de Paro existe un complejo de arquitectura tradicional butanesa con edificios ricamente decorados, que albergan pequeños comercios, instituciones y restaurantes. La ciudad de Paro comparte con la ciudad de Punakha la categoría de ser la segunda ciudad del país, por detrás de Thimphu, la capital. Paro alcanza esta posición gracias a la fama y belleza del Rinpoche, un zon fortaleza del siglo XV, y a la calidad de su centro comercial abierto que reúne bonitas e interesantes tiendas de artesanía. Actualmente sobrepasa los 21.000 habitantes.
En Bután, aproximadamente el 75% de la población profesa y practica el budismo tántrico, lo que marca notablemente la estética y la filosofía de este pueblo. Bajo el manto de la noche veíamos relumbrar, iluminados, la torre circular del Ta Son del siglo XVII y actual Museo Nacional, y la gran fortaleza del Rin Kun Son de 1646. Y llegó el gran día. Probablemente a lo largo de todo este viaje, el día que todos esperábamos es el día de intentar subir al monasterio sagrado de Tak Sam. Ese monasterio a que llegó un monje súper importante para ellos, montado a lomos de una tigresa. La leyenda dice que la tigresa era su compañera y que era la diosa de la felicidad. Vamos a intentar subir hasta este monasterio, primero a caballo, luego a pie, y si llegamos, llegaremos y se lo mostraremos. Hoy tocaba una de las visitas más duras, pero más bellas e imprescindibles en el viaje que estábamos realizando a India, Bután y Katmandú. Hoy debíamos visitar el Chalsang, el nido del tigre, un viejo monasterio cerca de la localidad de Paro, a 3.100 metros de altitud, colgado de un risco del Himalaya. Debimos madrugar y recorriendo pequeñas carreteritas de montaña, cruzando ríos y trepando por las laderas, acercarnos lo más posible hasta el comienzo del camino. Desde España habíamos contratado unos caballos que nos ayudarían a subir el primer tramo del camino. En la última parte de la carretera, hacia el puesto base, nos cruzamos con ellos, que llegaban caminando acompañados de sus cuidadores desde una aldea situada a unos 25 kilómetros. La pequeña carretera terminó en un claro en el bosque sobre la ladera de la montaña. En este improvisado lugar ya guardaban algunos caballos y un par de señoras nativas exhibían sus artesanías a los pocos viajeros que hoy nos acercábamos a Chalsang. Además, aquí podría esperar el microbús nuestro regreso. Y llegó la hora de la verdad. Nuestros caballos y sus cuidadores ya habían llegado. Con decisión, algo de nervios y mucho ánimo, nos acercamos hasta ellos y cada uno de nosotros montó en su cabalgadura. Por delante nos aguardaba una dura, larga y desconocida cabalgada, pero hacia un objetivo que justificaba cualquier esfuerzo. Con mucha confianza nos dispusimos a intentarlo. Sobre nuestras cabezas la niebla se cernía, densa, ocultando el bosque que trepaba sin límite montaña arriba. Por suerte, al comenzar a subir comprobamos que la intensa niebla simplemente dormía sobre las altas hojas de los árboles, pero no interfería para nada en nuestra visión del camino, permitiéndonos vernos unos a otros y disfrutar del paisaje. En apenas 15 minutos de camino nos cruzamos con este precioso molino de agua que también marcaba la frontera, indicando el comienzo del camino hacia el templo más sagrado y emblemático de todo el reino de Bután. Acompañando a nuestros caballos, algunas personas realizaban el camino a pie, y entre ellos Thukten Timley, nuestro guía nativo de Bután, un auténtico enamorado de su cultura y de su país. En un alto en el camino le solicitamos un saludo. Look at me. A medida que alcanzábamos altura en la montaña, entre banderitas de oración budista, íbamos ganando perspectiva del paisaje y pronto pudimos distinguir la pequeña aldea que, diseminada en la ladera, rodeaba la montaña.
Hemos llegado al final de la primera etapa. Hasta aquí nuestros caballos pudieron traernos con el esfuerzo de ellos y les aseguro que también nuestro. A nuestra espalda ya podemos ver el Taj Han, el nido del tigre, donde llegó el gran gurú que creó toda esta teoría y esta leyenda. Ahora trataremos de subir a pie a ver hasta dónde llegamos. Llegamos al punto en el que nuestros caballos no podían continuar y donde deberíamos abandonarlos para seguir la ascensión a pie. El punto aparecía marcado por un montón de molinillos de oración, con los que sin duda la mayoría de los peregrinos budistas que hasta aquí llegan darán gracias a sus dioses por el primer esfuerzo y por conseguir tener la primera visión del Tak Sham, el sagrado templo del nido del tigre. Efectivamente, entre claros que se abrían en la niebla, pudimos vislumbrarlo increíblemente cerca. Justo al lado de este importante punto, desde el que ya se divisa engañosamente cerca el templo, se ha montado una coqueta cafetería al aire libre, muy autóctona, donde reponer fuerzas y relajarse. También hay un par de tiendas donde quien lo desee puede quedarse a descansar y conseguir algún recuerdo. O si lo prefieres, a esperar al regreso de los más osados que desean continuar ascendiendo, mientras tú disfrutas de las magníficas vistas del valle y los cientos de banderas de oración que nos rodean. Lo que ha hecho mundialmente famoso al nido del tigre no es que fuera construido en el siglo XVII, ni que esté dedicado a Rinpoché, un gurú muy querido en el país e interlocutor del budismo en Bután. Lo que hace tremendamente escenográfico es su emplazamiento, apretado en una pequeña repisa de un acantilado de 700 metros cortados a pico sobre el precipicio, como un trapecista sin vértigo que se burla del abismo. Para subir hasta el Tak Sham hay que invertir unas 2 horas y media en ascenso continuo. La primera parte la habíamos hecho a caballo y con esfuerzo, atravesando un bosque de coníferas. A partir de ahí será a pie, caminando por una senda pegadita al acantilado. El nido del tigre es uno de esos destinos fetiche de un viajero, un lugar a la altura del Machu Picchu o del cráter del Gorongoro, donde sientes la fuerza telúrica que emana de la naturaleza. Uno de los lugares sagrados que uno debe visitar al menos una vez en la vida. Tocaba continuar el camino que ahora parecía endurecerse y arreciaba con cuestas pronunciadas. Nos dio cierta moral al comenzar a cruzarnos con monjes y peregrinos que desde el monasterio hacían ahora el camino inverso. A pesar de todo, la altura ya superior a 2.600 metros también hacía su mella. El paisaje iba mudando a medida que avanzábamos en el camino. Ahora nos envolvía un poblado y denso bosque húmedo, donde los árboles parecían haberse puesto gruesos abrigos de líquenes y musgos para protegerse del frío. Las banderas de oración son una de las imágenes más representativas de países como Tíbet, Nepal y por supuesto Bután. Una presencia constante que desde lo más alto de las pagodas, los tejados, los árboles y cuanto camino conduce a un lugar santo, parece estar celebrando una fiesta sin final. Es difícil no sonreír ante la imagen de cientos de banderines de colores moviéndose al compás del viento. Su mera visión anima y aun sin comprender su profunda espiritualidad, son capaces de transmitir buenas vibraciones que de alguna manera nos hacen percibir el mundo con mayor positividad y con mucho más colorido. En mitad del camino encontramos este bello templete prácticamente colgado de las rocas. Nos explica Thupten que es una cueva que aquí había en 1926, donde vino al mundo el actual Ye Khenpo, el lama de mayor jerarquía religiosa de Bután. Por este motivo, en su honor, aquí se levantó este pequeño templo. El nombre del actual Khenpo de Bután es Trungkul Jimmy Cheda, que asumió el trono religioso en el año 2007 y es considerado la encarnación del Buda Maitreya. Recuperado el oxígeno, continuamos camino
hasta este corte de la montaña que nos permitió disfrutar de la preciosa vista del valle del río Paro, que desde la altura no nos pareció tan lejano. Objetivo alcanzado. A 3.090 metros se encuentra el templo más buscado de todo Bután, quizás el que le da fama además. Para ellos es el templo budista donde se concentra toda la sabiduría. El gurú Rinpoche en el siglo VIII, a lomos de aquella famosa tigresa, llegó hasta aquí y se quedó a orar. Y ahí decidieron hacer este monasterio, este fantástico monasterio que ahora estamos observando. Les aseguro que subiendo los 3.090 metros falta el oxígeno. Hay que respirar 2 veces para conseguir aire. Pero el deseo de llegar lo suple todo. Y aquí estamos. Metros más adelante del corte que nos permitía ver el valle, entre ramas y ligeramente filtrado por la niebla, teníamos a la vista nuestro objetivo, el Takshan, el templo del nido del tigre. Según cuenta la leyenda de este Takshan, que en lengua tibetana significa literalmente guarida de tigre, el gurú Padmasambhava, más conocido como el gurú Rinpoche, voló desde el Tíbet hasta este lugar a lomos de una tigresa, lo que provocó que este lugar se consagrara al amansamiento del demonio tigre. El gurú Rinpoche, o maestro precioso, en el siglo VIII fue el introductor del budismo en Bután y es la deidad tutelar del país. Takshan es un monasterio que en su interior incluye 7 templos y se ubica en un acantilado a 3.120 metros sobre el nivel del mar y a 700 metros desde el fondo del valle. Este monasterio, habitado por monjes, es un importantísimo lugar sagrado para el budismo himalayo. El complejo se comenzó a construir en el año 1692, en las inmediaciones de la cueva donde se cree que meditó el gurú Rinpoche durante 3 años, 3 meses, 3 semanas, 3 días y 3 horas en el siglo VIII. Actualmente Takshan se encuentra en restauración debido a los daños de un reciente incendio. Paro Takshan, como es conocido por los nativos, es el más conocido de los 30 Takshan o nidos de tigre en los que meditó el santo. Desde la terraza situada en el risco que se halla justo frente al monasterio, a menos de 100 metros, pero con una gran cima entre las rocas de ambos promontorios, pudimos grabar a varios compañeros de escalada que, habiendo salvado los escalones que nos separaban, decidieron acceder al interior de los templos y ahora se paseaban por ellos y nos saludaban desde la distancia. El camino de regreso, ya sin la ayuda de los caballos, pero sin el esfuerzo de la subida, resultó mucho más sencillo y transcurrió entre pinares, riachuelos y preciosos molinos de agua.
la laboriosa visita al Tak Cham habíamos invertido 5 horas y media y una vez reunidos nuevamente con todo nuestro grupo y tras disfrutar bajo una carpa de una reconfortante comida, ya a bordo de nuestro microbús retomábamos el camino hacia Paro, por una carreterita perdida en el fondo del valle y paralela al río. Antes de proseguir viaje a Thimphu, la capital de Bután, situada a escasos 55 kilómetros, pero por carreteritas que no nos permitirán correr demasiado, hicimos una visita al Museo Nacional de Bután. Se trata de un museo cultural situado en Paro, que fue establecido en 1968 sobre el renombrado antiguo edificio de Ta Zon, que ayer noche veíamos iluminado cerca del monasterio de Rinpoche Son. Se construyó bajo el mandato de Su Majestad el Rey Jimmy Dorji Wangchuck, el tercer monarca hereditario de Bután y abuelo del actual rey. Él fue quien mandó crear la infraestructura necesaria para albergar algunas de las mejores muestras de arte, incluyendo obras maestras de Bután, como estatuas de bronce y pinturas. Pero lamentablemente, dadas las estrictas leyes vigentes en Bután respecto a los turistas y viajeros, no estaba permitido obtener imágenes del interior del museo y solamente podremos ofrecerle estas preciosas imágenes del valle y de la ciudad obtenidas desde el mirador del museo. En la diseminada ciudad alrededor de las viviendas más periféricas podíamos contemplar bellísimos campos de arroz y sobre los tejados unas manchas rojas correspondientes a pimientos picantes rojos secando al sol. Para buscar la carretera hacia Thimphu deberíamos regresar al centro de Paro, donde más de la mitad de sus 21.000 habitantes viven diseminados en pequeños barrios rurales distribuidos entre el valle paralelo al río y las laderas de los montes que lo rodean. La edad media de la población de Bután es solo de 21 años, siendo también el 21% de ellos menores de 14 años. Eso explica la gran cantidad de estudiantes que siempre nos cruzamos en los caminos. La primera referencia importante de Paro la tenemos con la aparición del Son Rinpoche, la preciosa fortaleza monasterio construida en el siglo XVII para defenderse de los ataques tibetanos. Hoy, a lo largo de su calle principal, existe un complejo de arquitectura tradicional butanesa con edificios ricamente decorados, donde se desarrolla gran parte de la vida comercial de la villa. El paisaje nos regalaba ahora preciosos campos de arroz muy verdes, distribuidos en minifundios de las muchas casitas distribuidas en el valle. Fugazmente volvimos a ver el pequeño y único aeropuerto de Bután, vía obligada para llegar a este país. Y supongo que como un regalo de la naturaleza, sobre las montañas cercanas se dibujó un impresionante arcoíris. El paisaje y la orografía de Bután no son difíciles de describir y como ustedes mismos pueden apreciar, es sumamente bello, como una especie de cuadro del paisajista Albert Briesten. Si lo viésemos desde el cielo, Bután, de este a oeste, aparece atravesado por 3 enormes filas de montañas y en medio de ellas profundos valles surcados por innumerables ríos, todos ellos formando parte de la cuenca del río Brahmaputra. En nuestro viaje nos estábamos cruzando con el Paro Chu y con el Thimphu Chu, que riegan y abastecen a las regiones formadas al abrigo de las ciudades del mismo nombre. Un poco más de hora y media estábamos pasando por la puerta de entrada de Thimphu, capital y mayor ciudad del país, con algo más de 100.000 habitantes. Thimphu y su valle circundante constituyen uno de los 10 Songkha. El Chorten Thimphu, o Memorial Chorten, fue erigido en 1974, según la tradición Nyingma del budismo tibetano, en memoria de Jimmy Dorji Wangchuck, tercer Druk Gyalpo o tercer rey, que había muerto en 1972.
Es popularmente conocido como el monumento religioso más visible de Bután, y su estupa se diferencia de otras por no consagrar restos humanos. 5% del Producto Nacional Bruto del país. El turismo, aunque contribuye levemente a la economía, está estrictamente regulado, manteniendo un equilibrio entre lo tradicional, el desarrollo y la modernización. En la parte izquierda del recinto, en un gran habitáculo con el frente abierto, se sitúan grandes ruedas de oración. Los chorten atraen a diario a muchos butaneses ancianos, que circulan o descansan en ellos, hacen girar las grandes ruedas rojas de oración y rezan en el santuario. Estamos en Thimphu, la capital de Bután. Detrás de nosotros, encima de mí, están viendo ustedes el que se dice es el Buda más grande del mundo. Por lo menos, el Buda más grande del mundo en posición sentada. Comenzó a construirse en el año 2006 y pretendían terminarlo en 2012, pero actualmente, en 2017, aún le faltan detalles. Pretenden que esté rodeado por 108, el número mágico del budismo tántrico, de Budas rodeando al Buda grande. La estatua del Buda Dordema es una estatua del Buda Shakyamuni con una altura de 51,5 metros que la convierten en una de las estatuas de Buda más grandes del mundo. Está hecha de bronce y recubierta en oro y comenzó a construirse en 2006 en el 60 aniversario del cuarto rey Jimmy Shinshi Wanchu. Se sitúa en lo alto de una colina en el Parque Natural de Cuesel Podrán y ofrece estas fantásticas vistas sobre la entrada sur del Valle de Thimphu. La estatua cumple una antigua profecía que data del siglo VIII, descubierta por el Tenzon Pema, descubridor del tesoro religioso, y se dice que emana un aura de paz y felicidad para todo el mundo. Bajo una enorme carpa a los pies del Buda Dordema, hoy se celebraba una muy importante ceremonia religiosa, presidida por el Tulku Jimmy Cheda, el actual Jekpe Khenpo de Bután, el lama de mayor jerarquía religiosa para los budistas tántricos, que asumió el trono religioso en 2007 y es una especie del papa de los budistas tántricos. Como podemos ver, a la multitudinaria celebración asistían centenares de monjes y miles de fieles de toda condición. Con gran devoción atendían a los mantras del Jekpe Khenpo. La Facultad de Medicina Tradicional se estableció en Thimphu en 1971 como un centro de capacitación indígena, en principio con 8 estudiantes que fueron reclutados para recibir 3 años de capacitación. En 1992 alcanzó la titulación de Instituto Nacional de Medicina Tradicional y se trasladó al sitio actual en Kawayansá. Hoy en día, el instituto funciona como miembro de la Facultad de Medicina Tradicional de la Universidad de Ciencias Médicas de Bután. La sede de Kawayansá está establecida en estos 2 formidables edificios tradicionales que exhiben toda la belleza de las construcciones butanesas. En todo Extremo Oriente y muy especialmente en China, Tíbet y Bután, la medicina tradicional convive con la medicina moderna y además de complementarse muy positivamente, tiene una gran aceptación dentro de la sociedad moderna. Thimphu es una incómoda ciudad para recorrerla a pie, pues se distribuye desde las orillas del río Raidak, en su parte baja,
y va trepando por las colinas que encierran el valle. Sus casi 100.000 habitantes no viven en grandes edificios de orientación vertical, sino que mayoritariamente lo hacen en edificios tradicionales de entre 3 y 6 plantas, en pequeños edificios que conservan el inequívoco toque butanés. Al recorrerla en coche, en su parte central, se atraviesan bellas plazas con plazoletas centrales de inspiración muy tradicional y pasamos por varios arcos de apariencia bien tibetana. En los parques que rodean la ciudad cerca del río, docenas de cintas de oración colgados desde sus ramas lucen como árboles de Navidad. Y en la distancia, visible desde casi toda la ciudad de Thimphu, la estatua del Buda Dordemá, con sus 51 metros de alto y brillando como el oro, en lo alto de la colina en el Parque Natural Khuen-Sen Phorak. Conocen nuestra teoría de que a un país se le conoce por sus mercados. Estamos en Thimphu, la capital de Bután, un país que en nada se parece al resto de los países. Si les parece, vamos a dar una vuelta por su mercado central, un mercado en el que hay comida, vegetales, pescados, carne, niños como esta que tengo a mi lado, que no le importa nada salir, y artesanía que luego veremos. En la zona de los granos, una de las más grandes de este mercado, el arroz es sin duda la máxima estrella, pues en Bután, como en tantos países de Asia, es la base de la alimentación. Aquí, como en todo el mundo, hay miles de variedades de arroz, entre ellos el arroz rojo, también conocido como arroz de Bután, que aquí encontramos en todos los puestos. Se trata de un arroz con capa de salvado rojo que varía de más claro a más oscuro. La capa de salvado rojo contiene el 95% de los minerales y la fibra dietética de todo el arroz, que contiene el hierro, zinc, sodio, potasio, magnesio y así sucesivamente. La parte blanca interna contiene predominantemente los hidratos de carbono y las proteínas. La zona de verduras y vegetales, como no podría ser de otra manera, también está muy nutrida de viandas y muy demandada por la gente local. No debemos olvidar que estamos en un país con el 75% de la población practicando activamente la religión budista tántrica, lo que prácticamente lleva implícito ser vegetariano. Dadas sus creencias en la reencarnación, para ellos el matar a un ser vivo para ser comido se corre el riesgo de matar a algún pariente que haya reencarnado en ese animal. Sin duda en esta zona la estrella es el chile o guindilla picante y también el pimentón, dulce o picante. A lo largo del viaje muchas veces hemos visto miles de estos pimientos delgaditos, largos y muy rojos secando sobre los tejados hasta que alcanzan el grado óptimo de maduración. El resto de los productos que los habitantes de Thimphu quieren procurarse en la zona del mercado ya no los buscarán dentro del recinto cerrado. Fuera de sus verjas de hierro, a lo largo de las calles adyacentes o en las plazas que los rodean, aparecen decenas de tiendas convencionales. Y en su interior, o muchas veces expuestos en el exterior sobre la acera, se pueden comprar ropas, artesanías y todo tipo de enseres para el hogar, donde nosotros no encontramos nada que pudiera ser de nuestro interés. Capítulo aparte son las pescaderías y las carnicerías, que por los motivos religiosos que antes apuntábamos, están bastante separadas del resto de los elementos que conforman la dieta de los butaneses. La mayoría del pescado que encontramos es pescado seco, tipo el bacalao que nosotros consumimos. Y la gran mayoría de las carnicerías, muy próximas unas a otras, se encuentran en manos de la minoría musulmana, que como pudimos comprobar, es bastante abundante en esta capital. Pudimos constatar en nuestro paseo por el centro de Thimphu que esta es una ciudad muy poco convencional, donde por suerte la globalización no ha logrado vencer el sentimiento autóctono ni a los modos de vivir de los locales. Bueno, quizás un poquito. Vimos edificios emblemáticos como la Central de Correos o el Instituto de Estudios Profesionales, aunque en un edificio absolutamente tradicional, en medio de una ventana, descubrimos este gran letrero que decía Zumba. Vaya, aquí sí que llegó algo la globalización. Continuando con el paseo, pasamos
por un centro comercial y por un par de restaurantes, y en todos los casos con una estética exterior para nosotros nada convencional. Nos llamó la atención esta tienda en la que solo se vendían botas. La gran mayoría eran estas preciosas katiuskas bellamente decoradas. ¡Hola! ¿Cómo estás? Finalizando la tarde, nos dirigimos al Tachi Cho Dodge, quizá la joya más destacable de Thimphu. El Tachi Cho Zon es un monasterio y fortaleza budista situado en el extremo norte de Thimphu, en la orilla occidental del río Guangzhou. Tradicionalmente ha sido la sede del Druk Sey o Dharma Raja, la jefatura del gobierno civil de Bután. Desde que en 1907 se instala la monarquía, las oficinas son compartidas con el reinado. Fue construido por el primer Dharma Raja, quien también fundó la secta del budismo Lok Traktuba, que ha sido siempre la secta distintiva de Bután. La estructura principal del edificio, encalado, es de 2 pisos, con torres de 3 pisos en cada esquina, coronadas por techos doradas de 3 niveles. Y en la torre derecha tiene sus oficinas el actual rey. A partir de una rotonda dentro del mismo complejo se ha construido un palacio de congresos y convenciones, manteniendo el mismo estilo arquitectónico. Este estilo arquitectónico del edificio ha sido implantado obligatoriamente como modelo de construcción para cualquier edificio público y recomendado para los edificios privados. Y en esta torre es donde se encuentran las oficinas en las que trabaja el rey y su séquito, siendo esta la entrada privada de la familia real, de los ministros del gobierno y del rey. El Thimphu Zon original fue construido en 1216 por el lama Waesal Yanapa. En 1772 fue destruido por el fuego y un nuevo Zon fue construido, pero ya en la ubicación actual. Cuando en 1962 la capital es trasladada de Punakha a Thimphu, el Zon fue reconstruido por el tercer rey Jimmy Dori Wangchuck como la sede del gobierno. Actualmente alberga la sala del trono, las oficinas del rey, la secretaría del gabinete y los ministerios de Interior y Finanzas. Como en todos los recintos sagrados en Bután, aquí tampoco se permitía tomar fotos ni grabar. Pero con la única intención de poder mostrarles al menos un poquito de lo que contiene el interior, hemos obtenido clandestinamente algunas imágenes que les ofrecemos. Expresado en nuestro lenguaje, este sería el altar mayor del más grande de los templos existentes en Tashiko Zon, con varias estatuas de Buda en distintas representaciones, presidiéndolo todo. Y este es el templo donde al caer la tarde se reúnen todos los monjes a cantar mantras. Cuando salimos, la noche se había tendido sobre Thimphu y el fantástico complejo de Tashi Cho Zon, iluminado, parecía todavía más bello.